Buenísimo. Bueno, vamos a introducir de nuevo el Toolkit de Impacta Latam, repasándolo con la idea de empezar como a traspasar las capacidades respecto a esto. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. Estamos súper felices con la cantidad de personas que hay acá y esto demuestra que estamos avanzando en una cultura de impacto que está empezando a crecer para hacerlo habitual. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar cada uno de los 6 pasos. Vamos a revisar los conceptos principales que hay en cada uno, con cómo se hace y con ejemplos concretos. Después tendremos un pequeño espacio de interacción que va a donde vamos a tener una actividad, la que ustedes la pueden hacer incorporándose al Miro o bien escribiendo en el mismo chat de las respuestas. Lo que les salga más cómodo hacerlo. Van a ser momentos pequeños porque tenemos que ver muchos contenidos, pero va a servir como para internalizar y digerir lo que estamos viendo. Después vamos a tener un pequeño break entre el paso 3 y el paso 4, que va a funcionar como si nos imagináramos que estamos en un evento normal y pasamos al pasillo un poco a tomar un respiro, a sociabilizar, conocernos y generar un poco de interacción. Entonces los vamos a llevar a grupos separados, donde la idea en libertad es que se introduzcan, se conozcan un poco sus proyectos y no sé, tomen un cafecito. Va a ser solo de 5 minutos. Y después vamos a volver a los siguientes pasos. Le damos. ¿Podrían, por favor, hacerle zoom al paso número 1? Buenísimo, gracias, Bea. Haciendo uso de la imagen, vamos a ir al rompehielo primero, que está a la izquierda. Dando uso a esta metáfora o esta forma de nuestro toolkit, ¿no? Que es una especie de proceso. Vamos a arrancar con un pequeño rompehielo, pequeñísimo, como para conocer un poco también quienes estamos acá, cuáles son los intereses, digamos, más allá, ya nos han contado sobre obstáculos, sobre muchas mediciones, ya estaremos comentando algo de esto, pero queríamos saber como qué buscan o qué necesitan en un toolkit de evaluación de impacto, qué les parece como fundamental, esencial. Pueden ir, las que ingresaron al Miro, pueden ir completándolo ahí en los post-its verdes, si no, con doble clic sobre ese espacio van a poder generar su propio post-it y escribir ahí, o pueden hacerlo en el chat, lo que les sea más ágil y más sencillo. La pregunta es, ¿qué buscan, necesitan, les parece más relevante en un toolkit de evaluación de impacto? Y en segundo lugar, para las o los más rápidos, si pueden bajar un poquito, perfecto, es a qué nivel buscan desarrollar su evaluación de impacto, si a nivel proyecto o a nivel institucional. Para eso les vamos a pedir que tomen alguno de esos emojis, iconitos, y lo trasladen hacia proyectos o instituciones. Cualquier duda, pueden abrir el micrófono y comentarnos sin problema. Tenemos unos 5 minutos para hacerlo. Vamos a ir igual, ya veo que alguien está con un solcito espectacular. Cualquier problema igual que tengan en ingresar también al Miro nos pueden avisar. Veo que hay 27 personas, buenísimo. Un poco nosotros lo que habíamos estado ya leyendo, es que muchos de ustedes están haciendo evaluación de impacto, ya lo hacen y tienen que empezar a desarrollar como algunos procesos, quieren conocer algunas herramientas más específicas, que les interesa aprender en términos generales, ayornarse. Otros planteaban como la necesidad de entender qué es la medición de impacto, que no sabían si estaban o no midiendo impacto, también fundamental poder identificar eso, ¿no? Perfecto, acá Luz Hernández nos dice, por ejemplo, que no han hecho aún evaluación de impacto también. A ver, voy a ir viendo uno. La mayoría por ahora está indicando que... a ver. Institucional. Acá se nos complicó con una flechita, la voy a borrar. Proyectos, ambos casos. Tenemos ahí 32 personas dentro del Miro. Vamos a romper el hielo, que no seamos temerosos. Proceso de medición que considere el tiempo limitado de las organizaciones. Rápida revisión
del viaje, rápida revisión del viaje de cambio, cómo construir indicadores, excelente todas, cómo construir indicadores era algo que surgía bastante, esto de cómo construir por ahí indicadores cualitativos, cómo construir indicadores cuantitativos, cuándo usar uno o usar otro. Acá tenemos una buena noticia también, que dentro del toolkit, en una instancia que va a ser en breve, vamos a tener también una batería de indicadores vinculadas al impacto, que eso seguramente va a ser muy útil, muy ágil, por lo menos desde mi organización a mí me sirve un montón poder tener esa información disponible. Justificar el mantenimiento o no de los proyectos. Buenísima pregunta, me da miedo un poco. Construcción de indicadores, lo mismo para hacer evaluación. Vínculos con actores externos al proyecto, me encanta. ¿Se podrá achicar un poquito el miró de la pantalla? Así. Gracias. Vamos, institucional. Proyectos. Aprovechamos para ir contando, mientras ustedes van completando esto, o por qué surge esto de para medir proyectos o para medir cuestiones vinculadas a la institución en sí, a la organización en sí. Mucho durante el piloteo del toolkit lo que surgió fue que primero se inició, o casi todas las organizaciones iniciaron buscando evaluar justamente proyectos, pero a la hora de ponerlo en práctica, también decían, pero sirve también para lo institucional y es súper útil y lo podemos implementar de esta u otra forma cuando desarrollamos o buscamos postular a fondos. Otro que no lo pusimos ahí, está por ahí Gaby de Happy que también lo utilizaron para postular a un fondo, ¿no? Para pensar el diseño de ese proyecto para la postulación, también lo utilizaron. Gracias, Irvin, ahí por tu mensaje. Acá nos dicen que no tienen evaluación de impacto, pero que es importante para avanzar y que se quiera aprender. Estamos en una zona rural de Venezuela, la señal está muy deficiente. Gracias, Pedro, por compartir. Perfecto. Yo voy al tablero porque les digo que estoy muy chicata y no llego a ver. Bueno, ¿cómo evaluar el impacto general de las organizaciones y no de proyectos específicos? O sea, esta persona claramente fue hacia institucional acá abajo. Desarrollar indicadores para el avance de proyectos y posibles mejores rutas, herramientas prácticas de fácil lectura e interpretación. No me mientan, esta fue Bea. ¿Fue Mer? ¿Quién fue? Buenísimo. Cómo empezar a hacer evaluación de impacto en las organizaciones, procesos de medición que consideren el tiempo limitado de las organizaciones, ya lo había leído, que sea ágil, trabajar con las personas, construir lenguaje común, compartir con inversores de impacto, flexibilidad, rapidez y claridad con los donantes, cómo incluirlos desde el inicio, desde la planeación. Están surgiendo cosas muy importantes y muy vinculadas a lo que también ustedes fueron mencionando en sus presentaciones, ¿cómo se diría? En sus inscripciones a este gran encuentro, respecto a los procesos de evaluación, ¿no? Creo que es muy interesante todo lo que fue surgiendo, son cosas que nos hemos encontrado con mucho de esto a la hora de pilotear el toolkit, y justamente por eso fue que llegamos a esta herramienta de 6 pasos donde se busca condensar este proceso. Por supuesto que en esta instancia no vamos a hacer el proceso completo, vamos a hacer como una pequeña introducción a cada uno de los pasos, pero bueno, la idea era que pudiéramos compartir con ustedes de qué va cada uno de estos momentos, de estos pasos, para ir transitando el proceso de la evaluación de impacto, y como les decíamos, para ir desarmándolo y que no sea un monstruo enorme externo que nos viene ahí a acosar o a, qué sé yo, a generar problemas. Si les parece, les doy el paso a Bea, como para que empiece a comentar el primer paso, para ir tratando de transitar y tratando de trabajar todas estas cuestiones que ustedes han completado aquí en el tablero. Perdón, ya. Buenísimo. Entonces, vamos a partir con el primer paso, que es la base para la medición de impacto, que tiene que ver con la teoría de cambio. ¿Ya? ¿Qué es la teoría de cambio? Es una descripción
de cómo van a ir sucediendo las cosas para que se cumpla el objetivo definido, ¿ya? ¿Y qué es el impacto? Representa idealmente un cambio sistemático o sostenible de la transformación del problema que hemos identificado, el cual se logra después de terminado el proyecto, no en el proyecto, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero es definir cuál es el problema que vamos a abordar, obviamente. Y después vamos a definir cuál es el impacto que queremos lograr. Este impacto tiene que ser medible, acotado, temporal en el tiempo, o sea, con un tiempo definido, cosa que nosotros podamos saber si es que lo logramos o no. Si es que ponemos fortalecer las democracias de Latinoamérica, estamos muy lejos de poder saber si es que lo logramos o no. Y después empieza un proceso que es un poco contraintuitivo en un inicio, ya que vamos a ir de atrás para adelante, ¿ya? Y en ese sentido, lo que vamos a hacer una vez que tenemos definido el impacto, vamos a ver cuál es el resultado intermedio. ¿Y qué es esto? Es la evidencia de que el proyecto avanza hacia el impacto. No hay un control absoluto sobre los efectos de esto, ya que depende de más factores, pero se busca influenciarlo, ¿ya? Vamos a dar un ejemplo concreto para que sea más fácil entender esto. Si es que nosotros nos ponemos, por ejemplo, un impacto, una meta que para fines del 2025 hay un aumento en el enjuiciamiento de los casos de corrupción relacionados a gasto público en salud, donde vamos a lograr 5 nuevos procesos judiciales anuales, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería un resultado intermedio? Que los funcionarios de la Fiscalía dan respuesta a esto iniciando procesos judiciales, ¿ya? De casos de corrupción, y por otro lado, otro impacto intermedio sería que organizaciones de incidencia generan acciones comunicacionales para presionar a los tomadores de decisiones sobre estos casos y tienen éxito en ello. Entonces después vamos al siguiente paso, que tiene que ver con identificar cuáles son los resultados iniciales, ¿ya? Y esto también es la evidencia de que está afectando a los destinatarios. Son las primeras evidencias de esto, ¿ya? En muchos casos se relaciona a que los participantes, estos mismos destinatarios, van cambiando sus comportamientos, las relaciones, las dinámicas, las creencias, ¿ya? Entonces va generando un cambio más sostenible en el tiempo, que no es solo si se cumplió una actividad o no, sino que son estos cambios más personales. Después de identificar los resultados iniciales, vamos a ir a los productos, ¿ya? ¿Y qué es el efecto inmediato de las actividades o servicios generados? Esto podría ser, por ejemplo, tener asociaciones o redes o alianzas establecidas, información reunida con publicaciones realizadas, etc. Entonces, continuando, el ejemplo que estábamos dando era que ya que necesitábamos que los funcionarios empezaran dieran respuesta a estos procesos y las organizaciones de incidencia generan acciones, entonces el paso anterior a esto sería que periodistas ¿ya? Utilizan los datos sobre casos de corrupción e inician investigaciones que las sacan, a la luz, ¿ya? Y también hay organizaciones de incidencia que planifican, conocen estos datos y empiezan a planificar una campaña de incidencia. Eso. Entonces, y después lo que hacemos, obviamente, que es recién ahí definir las actividades, que en este caso sería generar, por ejemplo, una capacitación sobre datos de gastos de salud pública, hacer un entrenamiento, hacer una plataforma, etc. ¿Y por qué lo estamos haciendo en este orden? Porque si se fijan bien, algunas veces nosotros definimos, como intuitivamente, definimos primero las actividades, con las actividades que normalmente nosotros sabemos hacer. Por ejemplo, crear esta plataforma. Pero eso no es obvio de que eso va a llevar a los efectos que nosotros queremos a largo plazo. Necesitamos entender cuál es la cadena de causas y consecuencias que va a permitir llegar a este efecto de largo plazo. Es por eso es que así se hace la teoría de cambio. Un poquito más arriba, por favor. Perdón. Último paso, se me olvidó. Y por último es identificar los hitos, los supuestos y los riesgos que vemos en esta teoría de cambio. ¿Y por qué?
porque algunas veces nosotros vemos de que estamos suponiendo como obvio de que algo va a pasar, de que, por ejemplo, en este caso, que los periodistas van a estar interesados en investigar sobre este tema, o tienen la disponibilidad para hacerlo. O bien no estamos suponiendo de que hay un hito clave en el proceso, no sé, de la fiscalía que va a afectar esto y que lo tenemos que tener en consideración. Lo mismo con ciertos riesgos, si es que vamos a generar una plataforma, hay un cierto riesgo que podría afectar toda la cadena, que es que se la podrían hackear. Entonces, una vez que identificamos todo esto, revisamos la teoría de cambio y vemos si es que hay algo que ajustar y con eso queda terminada. Vamos a los ejemplos. Un poquito más arriba. Podemos ver que las teorías de cambio son al final representaciones que pueden ser visuales o textuales, pero no hay un solo formato. Hay algunas que usan diferentes conceptos, hay algunos que le llaman impacto intermedio, otros que le llaman resultado, pero lo importante al final es que sea capaz de explicar estos pasos. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver ejemplos. Un poquito más arriba. Ahí vemos dos ejemplos de la Fundación Construir, Ciudadanía y Desarrollo, que fueron los pilotos que utilizaron para medir el impacto, donde tuvieron que desarrollar toda esta cadena. ¿Podemos ir a la actividad? Muchas gracias. Entonces ahora es un ejercicio bastante simple. Piensa en tu institución o en el proyecto que quieres medir el impacto, ¿ya? Y define el impacto en el post-it amarillo, ¿ya? Y después ahora identifica al menos un paso intermedio que deberías desarrollar para lograr ese impacto. O sea, desarrolla un poco los cambios que tienen que haber un poquito más sostenibles, por ejemplo, los cambios en actitudes, en comportamiento, o ciertos productos que tienen que haber antes de pasar o sea, después de haber pasado por las actividades. Entonces, eso es. Tenemos 2 minutos para ello, así que... Gracias, Beatriz. Algo importante tal vez de comentarles para las personas que no han ingresado al Miro, que ustedes pueden ingresar sin necesidad de crear un usuario, pueden poner ahí su información. De igual forma, si tuvieran alguna duda o comentario, lo pueden escribir aquí en el chat del Zoom. El equipo de Impacta Latam y de Red Ciudadana estamos pendientes de cualquier comentario para poderlo sumar. Ahí hay 29 participantes en el Miro y tenemos 75 en el Zoom. Entonces, invitarlos a que ingresen al enlace que les vamos a compartir a continuación para que puedan participar activamente en este espacio. No requieren crear un usuario. Con ese enlace lo pueden hacer. Su interacción es muy divertido, créanme, ver cómo pasan los post-its de un lado para otro y cómo se genera esa interacción, pero es muy enriquecedor ver las diferentes perspectivas y también diferentes propuestas y preguntas que puedan surgir. Entonces, desde ya, invitarlos a que se sumen al Miro. Gracias, Natalia, por subarlo y seguimos en ese espacio. Gracias, Bea. Y aprovechando, ¿puedo hacer otro anuncio, Bea? ¿Me das permiso? Por supuesto. Por favor, cuando quieran, si quieren conocer más de la metodología que estamos planteando en este taller, ingresen a la página www.impactalatam.org. Ahí podrán ver los 6 pasos para medir el impacto a través de una forma mucho más amigable. Hemos trabajado con el equipo los últimos meses en estrategias de cómo poder hacerlo mucho más amigable y sencillo, y ahí van a ver un globo muy lindo volando por el espacio y podemos llegar a poder definir esto. Y ahí podrán descargar las herramientas, y como ya están registrados, también les vamos a compartir próximamente las últimas actualizaciones de estas herramientas. Les llegarán a su correo electrónico que se registraron. Por eso es muy importante que se registraran en el enlace de Zoom para poder mantener ahí la comunicación y poder compartirles futuros eventos, futuras acciones que se vayan generando y los próximos productos que se estarán compartiendo. Entonces ingresen a impactalatam.org en la sección también de contacto, impactalatam.org /contacto. Ustedes pueden ahí escribirnos, sumarse, estar pendientes de cualquier otras actividades que vayan a surgir. Con esto ya no hago más anuncios, Beatriz, y te regreso el micrófono. Buenísimo. Entonces, lo que podemos ver acá está buenísimo, qué bueno que participen. No tengan miedo, es un ejercicio que es difícil. Entonces podemos ver que, por ejemplo, lo primero es aumento en las capacidades y habilidades de las personas.
Y aquí lo que vemos es capacitaciones, aunque esto en realidad es una actividad. Acá tal vez podríamos identificar ciertos pasos intermedios, desde los intereses de las personas por participar, etc. Después vemos incidencia en la planificación operativa del gobierno local, número de acciones de capacitación realizadas a actores sociales locales. Ahí lo que tenemos que ver es también quiénes son como el público objetivo, ¿ya? Si son los actores sociales locales, tal vez podríamos definirlo como funcionarios. Y también dentro de eso hay ciertos pasos intermedios, como por ejemplo convencer a las autoridades, ver si es que tienen los recursos para empezar con esta planificación operativa, considerando que los municipios alguna vez son bien como estrictos, si es que qué tipo bueno, anterior a eso sería tal vez qué tipo de formación requieren, etcétera. Después vemos incidencia ciudadana en las decisiones gubernamentales, capacitaciones y espacio horizontal de co-creación, ciudadanía y gobierno. Excelente. Ahí también hay que ver qué otras instancias, una vez que se hacen estas capacitaciones y estos espacios, cuál es el paso que viene para generar esta incidencia en las decisiones gubernamentales. ¿Será que también se tiene que aprobar después de estas capacitaciones? Tienen que aplicar estos espacios y después tienen que generarse tal vez protocolos o políticas para que queden instaladas y sea algo sostenible en el tiempo, etc. Compromisos de gobiernos locales con participación ciudadana vinculante, formación en torno a contenidos y herramientas de participación ciudadana, gobiernos locales. Buenísimo. Las organizaciones inciden en el debate para un marco político normativo eficaz de lucha contra la corrupción y la impunidad. Este es mi tema favorito, así que muchas gracias que lo puso. Fortalecimiento, articulación y capacidades de la organización en materia anticorrupción. Genial. Después, mayor tasa de participación, inclusión de personas con discapacidad en el contexto laboral. Hoy hay alguien redactándola. Entonces el impacto, está bien lo que están haciendo, porque lo que tenemos que medir es de acuerdo a la meta deseada, cuáles son las actividades que se realizan, de acuerdo a eso es ver lo que medimos o no. Reducir ausentismo y deserción escolar en niños y adolescentes, inclusión en actividades congruentes con el proyecto de vida. Bueno, ya, así yo creo que podemos continuar, pero la idea es tratar de entender, es como explicársela a una persona y que sea como no obvio, pero bastante claro de que este paso intermedio va a llevar necesariamente a que resulte lo otro. ¿Ya? Eso sería. Sigamos al segundo paso, por favor. Buenísimo, muchas gracias Bea y a todas y todos por estar ahí participando con Tuti desde el chat y desde el Miró, muchas gracias. Venimos en sexta a fondo, así que nada, muchas gracias y disculpen la velocidad del proceso. Bien, vamos al segundo paso. Les quiero avisar antes algo que mencionaba recién en el chat. Debajo de cada paso en el Miró van a encontrar un espacio donde dice banco de preguntas para que puedan volcar todas las inquietudes, lo que les vaya surgiendo en el momento de, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Que lo puedan volcar ahí para después retomarlo hoy mismo o en tal caso hacerle seguimiento y poder darles respuestas a este proceso. También pueden hacerlo en el chat, vamos a estar relevando también esa información, así que adelante y sigamos participando como hasta ahora, que son unos y unos genios. Me toca comentarles el segundo paso, la segunda instancia que nosotros conseguimos una vez del desarrollo de la teoría de cambio, pasamos a esta segunda parte vinculada a justamente identificar los actores, ¿no? e involucrar a nuestros destinatarios. ¿Cómo dividimos o cómo pensamos este proceso de forma conjunta con los aliados? Bueno, en una primera instancia, iniciar o pensar en un mapeo de actores, ¿no? En un mapeo de actores claves, por supuesto. Y acá empezamos a pensar en qué tipo de actores, la tipología de actores, ¿no? Por un lado, nosotros les recordamos que trabajamos con organizaciones vinculadas a gobernanza, derechos humanos y democracia, ¿no? Entonces, bueno, a ver, actores retractores, actores que pueden funcionar como competencia.
Catalizadores, aliados, ¿no? Si nosotros estamos pensando, como venía comentando Bea, por ejemplo, un proyecto o algo vinculado a corrupción, bueno, claramente quienes tengan intereses alineados a nuestro proceso, ¿no? Van a estar más del lado de aliados o catalizadores, quienes van a ser los que busquen impulsar o potenciar aún más nuestro proyecto, además de acompañarnos en ese proceso, o por el contrario, ¿no? Esas grandes corporaciones o la persona imputada en ese delito, o las personas, claramente van a estar ahí como fuertes retractores y, digamos, puede llegar también a haber competencia en relación a otras organizaciones que se ven beneficiadas, o otro tipo de actores, ¿no? Que se vean beneficiadas por esos procesos que nosotros estamos buscando ahí como destrabar, destapar. Entonces, esa sería una primera instancia para nosotros de mapeo de actores claves. Tener todo eso ahí a la vista, ¿no? Como poder identificar, no darlo por sentado, no olvidarnos que eso existe, no olvidarnos que eso también, como mencionaban ahí por el chat, también implica, bueno, y es el último punto del paso 1, esto de los riesgos, ¿no? Porque por ahí poder mitigar el accionar de algunos de esos actores y permite que reduzcamos nuestros riesgos, ¿no? Entonces, ir asociando que esto es un proceso y no son pasos aislados. Bien, entonces en primer lugar eso. En segundo lugar, poder diferenciar, ¿no? Entre los destinatarios finales de nuestro proyecto, que es, digamos, en quienes vamos a querer ver justamente expresados o en quienes vamos a buscar que se reflejen los cambios, el impacto, ¿no? Que estamos buscando, esos cambios que reflejan nuestros objetivos, los vamos a querer ver en estos destinatarios. Sabemos que los destinatarios pueden ser directos o indirectos, ¿no? También poder tratar de mapear ya a quiénes serían estos destinatarios indirectos, si lo podemos hacer, si no, después cuando vayamos a recalcular el proceso es un buen momento, ¿no? Justamente para ir viendo o ir poniendo el foco en estas cuestiones. Los participantes, más entendidos como quienes reciben o se benefician justamente de actividades concretas de nuestro proyecto, pero que, digamos, se espera que pueden generar o que felizmente generen acciones que justamente contribuyan a lograr nuestro objetivo. Y nuestros favoritos, los codiseñantes, que en muchos casos terminan siendo de co-creación directamente, ¿no? Ay, se borraron algunas cosas. Los codiseñantes, ¿no? Que tienen que ver justamente con la participación de estos actores claves en diferentes instancias del proyecto. O sea, puede ser co-creadores de la instancia de diseño del mismo, de ejecución, del monitoreo, de la evaluación del proyecto, de todo ese proceso, ¿no? Pero identificar bien en qué momento y sobre qué van a aportar estos actores que, como bien dijimos, son codiseñantes o, en otro caso, co-creadores. Acá tenemos un ejemplo de 1001 ideas que aprovecho el ejemplo básicamente para agradecerle a Irving de 1001 ideas que trajo a toda Caracas al evento, genio total, muchas gracias, que trabajó con un proyecto vinculado justamente a la cultura lírica, ¿no? Este proceso de las juventudes, ¿no? Los talentos emergentes de las juventudes y cómo eso se visibiliza o impacta positivamente, ¿no? en lo social, cómo eso genera una transformación social y eso se puede ver, ¿no? Justamente en la disminución de la violencia o cómo se benefician de los proyectos y demás. Bueno, no era como para tomar el ejemplo en sí, o sea, como para detallarles el ejemplo en profundidad, sino como para que lo tengan ahí, para que lo puedan ver, como un caso ahí donde nosotros vamos identificando o diferenciando, mejor dicho, justamente a los actores que hacen parte de nuestro proyecto y nuestro proceso, ¿no? Esto de poder tener claro y diferenciado cada uno de estos, así como también las etapas del proyecto en las que los involucramos, ¿sí? Necesitando un vaso de agua, les comento cómo seguimos con la actividad de este paso. El paso 2 vinculado a los actores, ¿no? Al mapeo de actores, el involucramiento de actores y la identificación de destinatarios. Ese sería nuestro gran paraguas para este paso, el segundo paso. Entonces acá lo que les proponemos es identificar al típico destinatario, destinataria, participante, competencia o aliado de su institución o proyecto, según ustedes definan cómo van a medir, y añadan acá, en cada uno de estos post-its, según las columnas, quiénes serían.
acá pusimos algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un caso de corrupción, quizás catalizadores y aliados pueden ser partidos políticos con intereses alineados a los nuestros, ¿no? Organizaciones pares que estén buscando, que tengan el mismo objetivo. Retractores y competencias pueden ser las grandes corporaciones que estén detrás de alguna licitación de, estoy inventando que fue un acto de corrupción por ese sentido, pero por una licitación, ¿sí? Digamos, ustedes tienen ya identificados o pueden identificar ágilmente quiénes serían este tipo de actores, como para ir completándolo. Tenemos 1 o 2 minutos como para ir haciéndolo, para ir pensándolo. Solemos tener ciertas tendencias en nuestros proyectos, en nuestras instituciones, ¿no? Como generales en relación a eso, y querríamos verlo, a ver si coinciden un poco con los mapeos que nosotros ya fuimos haciendo, ¿no? No veo mucho movimiento en el board, me preocupa. No sé si están escribiendo por el chat. A ver, voy a ir a dar una vuelta por el chat, a ver si veo algo. Me parece que no. Que los actores no son bienvenidos en este proceso. Ahí van apareciendo. Líderes de la sociedad civil. Ah, sí estaba, solamente que yo no veía. Estos son los momentos en los que se podría poner una canción, ¿no? Destinatarios, personas con discapacidad mental o física, la sociedad civil en general. Buenísimo. Muchas veces la sociedad civil, cuando lo planteamos así, no sé el caso concreto de quien puso el post-it, ¿no? Pero les pasa que muchas veces eso termina siendo como la sociedad civil destinatario final como indirecto, y por ahí algún grupo más concreto o más específico dentro de sociedad civil como los destinatarios directos del proyecto. Líderes de la sociedad civil, personas de zonas alejadas, emprendedores comunitarios, qué bueno. Participantes, a ver, defensores de derechos humanos, funcionarios de gobierno, gobiernos locales, fact-checkers, periodistas, entrenadores y asistentes, grandes corporaciones. Voy a actualizar mi video. A ver, como competencia, por ejemplo, grandes corporaciones, quienes quedaron fuera de grupos destinatarios, ajá, me gusta eso. No sé si les pasa, pero a veces es difícil pensar, nos es más fácil pensar en posibles aliados o catalizadores que en la competencia, ¿no? Como a veces, no, nosotros no tenemos competencia, somos súper cooperativos y cooperadores, sí. Pero bueno, a veces, ¿no? Tenemos esta instancia en la que efectivamente hay algunos actores que terminan siendo competencia, por lo que sea, de los intereses comunes, ¿no? Gobiernos autoritarios, errados a la participación, operadores de la red de corrupción, totalmente. Después tenemos, por ejemplo, en catalizadores y alianzas, organismos de cooperación internacional, lideresas de opinión y de comunicación, alcaldías, empresas privadas, municipalidades, perfecto, como que ahí pueden ir, se puede ir perfilando, ¿no? Yo creo que esto, gobiernos locales, yo creo que si nosotros hacemos una foto ahora de estos diferentes actores que ustedes fueron mapeando, y luego cada quien va a su proyecto, a su institución y demás, con temáticas específicas, con los objetivos planteados, ¿no? Con la teoría de cambio ya armada, sería mucho más fácil de ir hilando fino en cada uno de estos, ¿no? Hoy los ven así y dicen, bueno, sí, está bien, defensores de derechos humanos, como, o yo puse partidos políticos con intereses alineados, bueno, perfecto, ¿qué partidos políticos, Fío? Bueno, ahí vamos, cada quien, ¿no? Irá ajustando en función de sus procesos, en función de sus proyectos, pero un poquito vamos afilando ese lápiz para después también poder ir volcándolo, ¿no? Recuerden que este toolkit tiene como plantillas para cada uno de estos pasos donde se puede ir volcando y afilando el lápiz en cada uno de estos procesos, ¿no? Y también, así le doy el pase a Bea,
también es importante ver que cada uno de, como fuimos mostrando, ¿no? Ejemplos de aliadas y aliados que fueron trabajando estos temas, y son todos muy diferentes quizás respecto a lo mismo, o ven que el formato es distinto. Vamos, también nosotros tenemos un formato único, pero por supuesto que eso, la idea es que sirva, que se adapte, que funcione, ¿no? Entonces también eso se puede tomar y que la organización se lo apropie, porque es justamente la forma en que esté vivo el toolkit y nos encanta. Así que, dicho esto, le paso la palabra a Bea. Buenísimo. Antes, dos mensajes. Nos dicen por interno que hubo un problema técnico y no se puede descargar el toolkit. No se preocupen, se los vamos a solucionarlo y se los vamos a mandar por correo a cada uno de ustedes. Y eso, recuerden descargarlo también a los aliados que participaron en este ecodiseño, porque como pueden ver, se generó un gran update y hay mucha nueva información en base a todo el feedback que recibimos, así que vale la pena revisarlo. Ya. Habiendo dicho eso, vamos a pasar al paso número 3. Sabemos que es un montón de información, pero paciencia, este es el último paso y ahí pasamos al pequeño break. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora cómo conectar la evidencia a la teoría de cambio. Vemos de que, en este caso, un poquito más arriba, por favor, es complicado decir de que el impacto que estamos logrando, o sea, evidenciar si lo estamos logrando o no, y lo necesitamos saber para ver si necesitamos hacer ajustes, para demostrar con evidencia de que lo estamos haciendo. Entonces, por eso es que creamos los indicadores. Un poquito más arriba, por favor. La persona que esté proyectando. ¿No? Bueno, si no, nos vamos al Miro y igual se puede explicar. Bueno, el Miro. Entonces, para saber si estamos cumpliendo estos objetivos de las diferentes etapas, se debe definir entonces cuál es la evidencia que se va a utilizar. Entendemos que son problemas complejos los que trabajamos, entonces no es una tarea fácil y para eso usamos los indicadores, que proporcionan una forma sencilla, verificable y medible de demostrar si se han realizado los cambios deseados. Vamos a ir a un ejemplo concreto de qué es un indicador, que a mi parecer me ayuda mucho esto. Si nosotros queremos saber si es que hemos aumentado la fe pública en el proceso democrático, una forma de evidenciar esto es ver las tasas de votación. La tasa de votación no es exactamente fe pública en el proceso democrático, pero sí es un muy buen indicador, ya que si es que uno aumenta, obviamente que significa que el otro está aumentando, ¿ya? También, por ejemplo, si es que queremos ver el estado de salud mental depresivo de una población, no podemos saberlo, no vamos a hacer una encuesta, todo eso, pero sí el consumo de antidepresivos sí demuestra, si es que el consumo antidepresivo sube enormemente, como pasó en Chile ahora con la pandemia, significa de que, obviamente, de que la salud mental nacional se vio bastante afectada. Entonces, eso es lo que entendemos como indicadores. Fío. Aquí, perdón. Sí, ¿y cómo hacerlo? Estaba queriendo saber si se proyecta mi pantalla, ¿lo ven bien o no? Perdón, así llegó el indicador. Y se ve súper. Gracias. Bien, entonces, ¿cómo hacerlo? Como nos mencionaba Bea. Entonces, en primer lugar, lo que nos proponemos, por así decirlo, es pensar qué evidencia se necesita o se requiere para cada paso de nuestra teoría de cambios. Es importante ir identificando eso que mencionaba Bea recién, ¿no? Entonces, ese sería nuestro primer punto. Pum. Vamos a, siempre como ven, estamos tratando de esquematizar. ¿Por qué? Porque es mucha info y porque son muchos pasos y muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, uno, ¿qué evidencia se podría utilizar para cada paso de nuestra teoría de cambio? ¿Sí? Para nuestra cadena lógica de teoría de cambio. Dos, ¿qué batería de indicadores podemos generar? Acá sabemos que es importante identificar o ver qué, y muchos de ustedes nos lo fueron planteando también en sus formularios, identificar cuándo utilizamos un indicador quali y cuándo uno quanti, ¿no? Ir teniendo baterías de ambos para todo el proceso de nuestro proyecto. O sea, no casarnos ni con lo cualitativo ni lo cuantitativo. Poder identificar cuáles las fortalezas de ambos para lo que nosotros queremos medir. O sea, los vamos a usar en función de las necesidades de nuestro proyecto. Lo que queremos medir, bueno, uno u otro va a ser más adecuado. Y en ese sentido, luego de identificar esa batería de indicadores para estos
pasos, vamos a ver, por un lado, los medios de verificación, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo lo voy a materializar eso? Y por otro lado, las metas, ¿no? Vamos a plantearnos metas, ¿no? Vamos a trabajar sobre el mundo y sus alrededores, ¿no? Acá, por ejemplo, en uno de los pasos, voy a mencionar como los indicadores metas y medios de verificación. Como indicador figura cantidad de acciones comunicacionales, como meta al menos 3 acciones comunicacionales, y como medio de verificación, ¿no? Las redes sociales, los correos masivos, los prints, correos o fotos, ¿no? Como un breve y pequeño ejemplo de un paso. Eso sería como alguna identificación, ¿no? Nosotros sabemos que sobre indicadores es como bastante complejo esa construcción, el identificarlo, nos cuestan nuestros propios procesos, ¿no? Cuando hacemos parte de organizaciones y tenemos que trabajar sobre esta instancia, siempre es el momento de, uy, ¿y ahora? ¿Cómo se? Hay varios momentos de uy y ahora, ¿no? Pero este vendría a ser también uno. Por eso les mencionaba que MER está diseñando justamente esta batería de indicadores, esta batería de indicadores de impacto, justamente para poder más ágilmente tener una perspectiva de esto, ¿no? Después, por supuesto, no van a ser como únicos y inacabados, ¿no? Sino que por el contrario va a ser para que puedan ir explorando algunas posibilidades, algunos ejemplos de indicadores concretamente. ¿Vea? Pasamos a la actividad, entonces. Lo que vamos a hacer ahora es intentar imaginar si es que queremos convencer a municipalidades de nuestro país, 6 municipalidades, sobre la importancia del gobierno abierto y que lo abran a nivel local. Entonces, ¿cómo sabríamos en el fondo si lo logramos o no? ¿Qué podríamos medir también en el camino para saber si vamos avanzando hacia la meta? Entonces acá ponemos ciertos ejemplos, ¿ya? Y la idea es que vayamos viendo qué otros indicadores claves podríamos agregar, pero también pensar hasta cuántos indicadores más requerimos para esto, entendiendo que cada indicador hay un trabajo por atrás después de levantarlo. Entonces, por ejemplo, en este caso, podrían ser que los municipios empiezan a abrir los datos de su gasto público, que renuevan las políticas de participación ciudadana, que lanzan un plan de municipio abierto, un plan público, con un evento, con champaña. Se unen a la red de gobierno abierto. Los funcionarios son capacitados en el tema. En este caso, por ejemplo, sería un indicador, el último sería un indicador de una actividad. Y ahí hay ciertos pasos intermedios. Entonces, la idea es que es un ejercicio más interno de 1 minuto, donde podemos empezar a diseñar otros indicadores, por favor, que pueden incorporarlo, van copiando y pegando el post-it, viendo que otros indicadores podrían evidenciar de que estamos avanzando hacia que los municipios abren su gobierno. 1 minuto. No sé si por mientras quieren que podamos responder a la pregunta de si la evidencia puede ser un testimonio. Sí, puede ser en base a una entrevista. Ahora lo importante es de quién es el testimonio, si es de una persona clave, si es de un solo ciudadano, no va a evidenciar una transformación social. Si es de, por ejemplo, un actor político clave en el proceso, sí, pero acuérdense que esta evidencia necesita un medio de verificación. Podría ser un video, un documento que demuestre este testimonio, etc. Y aprovecho también otra vez para robarte unos minutos. Vea, solo respondo algunas preguntas relacionadas al Miro. Este enlace va a quedar abierto para todos los usuarios que tengan acceso a él. Entonces ustedes lo pueden revisar posterior al taller. De igual forma vamos a subir información relacionada a esto a la página para que también puedan tener acceso. Y esta llamada este taller se está grabando. Entonces cuando terminemos de compilar todos los materiales, toda la información,
el toolkit, les vamos a hacer llegar a sus correos esta información, estas herramientas, y también esperemos el video del taller para que tengan también acceso a esto. Por eso los rogamos que se registren. Si no se registraron en el enlace de Zoom, por favor que puedan revisarlo o que se puedan poner en contacto con nosotros para tener sus datos y a partir de esto poderles llevar hasta su correo toda esta información relacionada a Impacta Latam y al lanzamiento del día de hoy. Únicamente eso y el anuncio publicitario de que entren a la página de impactalatam.org que se puedan sumar y ahí estamos. Vea. Buenísimo. Bueno, entonces ciertos otros indicadores que surgieron es que se adaptan los procesos de contrataciones a los estándares de contrataciones abiertas, excelente ejemplo. Publican su información de forma amigable para los funcionarios, con versiones que puedan descargarse, copiarse. Habilitan portales electrónicos para facilitar el acceso a la información. Excelente. Existe un portal o plataforma para rendición de cuentas. Tienen políticas, mecanismos realmente efectivos de transparencia y participación ciudadana. Existe y se aplica una política de género, importante el aplica. Y creo que lo estoy leyendo todo. Así que, excelente. Vamos viendo cómo, en el fondo, vamos construyendo una batería de indicadores y, en el fondo, tenemos que ver con cuántos son suficientes para poder demostrar y evidenciar que estamos lográndolo y a la vez también ver si es que tenemos uno y otros no, si entonces cuál es la patita floja que le falta a la mesa para que estemos avanzando hacia la meta. Vamos a hacer un break de 5 minutos donde recuerden que los vamos a llevar a las salas para que nos conozcamos, aprovechemos de que estamos todos trabajando, somos unos lobos solitarios algunas veces en estos temas, así que siempre está bueno conocer a gente de la región que está en esto. Introdúzcanse, nos relajamos, acuérdense que este es el café, el café con galletitas. Eso, 5 minutos más. Procedamos a la sala. Julio, ¿estamos bien o necesitamos más? Estamos bien. Buenísimo. Bueno, recordamos que es un espacio opcional y que pueden aprovechar también algunos minutos para buscar agua. Y aquí nos dicen, el político puede responder lo justo y necesario y dar falso positivo como evidencia de cambio. No creo que solo con una entrevista a un agente clave se demuestre el cambio. Toda la razón. Definitivamente, ahí lo que tenemos que ver es cuántos indicadores son suficientes. Especialmente cuando hay temas donde a ellos les conviene evidenciar cosas falsas. Entonces tienen que ir complementando. Por mientras, vamos a aprovechar de ver si es que hay algunas otras preguntas que nos fueron contestadas. Yo por las dudas, por si no se entendió bien o porque venimos tan estructuradas y con tanta información junta que capaz dicen, no, pero se volvieron locas, no es así, ¿no? Como reforzar esto de que la idea es que ahora tengamos estos 10 minutos para dividirnos en salas más pequeñas, donde seamos 6, 8, 10 personas. Por supuesto que es opcional, quien quiera irse los 10 minutos a tomar agua, a responderme y lo que sea, puede hacerlo. Si no, la idea es que justamente, como decía Bea, en un pasillo se puedan quedar charlando, comentando, conociéndose, hablando de lo que quieran, puede ser del clima, no hace falta que sea evaluación de impacto, ojalá sí. Pero bueno, vamos a estar ahí, Julio ahora nos va a dividir en algunas salas, van a aceptar, es aleatorio, y en 10 minutos nos volvemos a encontrar para hacer lo que queda. Les prometemos que es interesante, que es breve y que les va a gustar, les va a servir. Así que por favor, quédense. Perfecto, entonces ahorita les estamos enviando una notificación a su pantalla de los grupos. Serían 6 grupos, sala 1, sala 2, sala 3, 4 y 5 y 6. Y estaremos iniciando, entonces les llegará una invitación, ustedes tienen que ingresar y ahí se pueden sumar a cada una de las salas para continuar la discusión. Las salas fueron creadas de forma aleatoria, entonces si hay algún caso que estén con alguna persona con la cual ya han compartido, genial, no están enfocados en ninguna temática ni ningún tema específico. El objetivo es que puedan tener, como les mencionaba Beatriz y Fiorella, ese espacio de poder compartir con otras personas, poder
conocer otro tipo de experiencias, ¿verdad? Y la dinámica que ellas planteaban. Si tienen alguna duda o algún problema para ingresar a alguna de las salas, nos pueden escribir por el chat de forma general o de forma directa, o si tienen un problema y quisieran abrir su micrófono, también lo pueden hacer. Ya están ingresando a los diferentes grupos. Tío, te escuchamos. Perfecto. Si tienen, aquí nos escribía alguien sobre los grupos. Les tiene que llegar a su perfil una invitación para sumarse a las salas. Son 6 salas. Ya tenemos bastante participación, casi 32 personas subidas a las salas. Los invitamos a aprovechar estos espacios de compartir experiencias, de poder compartir y conversar con otras organizaciones, personas de otras partes de Latinoamérica, para poder aprovechar al máximo este tema. Si tienen alguna duda, de nuevo me pongo a disposición a apoyarlos para poderse sumar a los demás grupos.
Listo, listo. Entonces en unos minutos ya estarán regresando todos los participantes a la sesión. Ahí pasé de grupo en grupo tomando un par de fotos. Espero haber tomado el mejor ángulo y la mejor perspectiva. No se van a enojar conmigo, por favor, porque a mí también me han sacado fotos feas. Son bromas. Pero muchas gracias por participar. Creo que fue muy, muy enriquecedor para hacer algunas salas, algunos grupos muy interesantes. Estaban compartiendo ahí cosas muy valiosas, tanto del tema de medición de impacto como en la coyuntura en su país y cómo esto podía relacionarse. Entonces creo que siempre es muy, muy enriquecedor ese tipo de espacios. De mi lado, creo que ahí estamos, estarán regresando máximo unos 30 segundos. Los que no quisieron regresar de forma voluntaria, los traemos arrastrados de regreso a la sala principal y ya podemos continuar con la siguiente etapa. Pío, me dices si quieres que comparta la pantalla o la compartes tú. Sí, ¿podrás compartir? Si no, me Sí, avisas. solo decirme si quieres que me mueva rápidamente para otra parte, porque todavía no te leo la mente. Estoy intentando, pero es difícil. Ya casi. Va a iniciar Bea con el paso 4. Quizás podemos arrancar con abajo de lo de la web. ¿Acá? Muchas gracias. Va, está hablando en mute. Bueno, nos quedan 3 pasos, así que démosle. El paso 4 tiene que ver con la planificación, ¿ya? ¿Por qué es un paso tan importante? Porque como vemos, bueno, medir el impacto es importantísimo para saber si nos está funcionando o no, tener que hacer ajustes y demostrar de que lo logramos, si es que lo logramos. Pero sí requiere una cantidad de tiempo, energía y planificación no menor. Entonces esto se tiene que hacer desde un principio, ¿ya? ¿Qué es un cronograma de evaluación? Es una representación visual que dice cuándo se van a producir todas las acciones que tenemos que hacer en torno al monitoreo y a la evaluación. Son acciones que, por ejemplo, tenemos que desarrollar los instrumentos para medir una encuesta, tenemos que recolectar los datos, tenemos que contactar a los beneficiarios y planificar cuándo lo vamos a hacer, analizar la información, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacerlo? Una vez que sepamos entonces cuáles son las evidencias, decidimos con qué frecuencia y cuándo vamos a comenzar su recopilación. ¿Ya? Hay información que solo la vamos a recopilar un año después. Hay otros que lo tenemos que hacer inmediatamente después de la actividad. Y además vamos a definir cuándo nos vamos a juntar con el equipo para analizar este avance y así saber antes de que se termine el proyecto si es que nos estamos acercando a la meta o requerimos los ajustes para lograrlo. Acá vamos a ver un ejemplo de Red Ciudadana, del cronograma de evaluación que hizo, un poquito más arriba, por favor. Qué miedo, qué miedo. ¿Este? Sí, exactamente. El cronograma que hizo para su propio proyecto. Entonces, por ejemplo, estaban haciendo programas de formación sobre transparencia fiscal. La métrica era la cantidad de talleres. Entonces, ¿cuándo se tenía que medir? De forma semestral. ¿Ya? Y esto se iniciaba con el lanzamiento del proyecto y después de forma trimestral se iba subiendo. Después, la cantidad de participantes que utilizaban los portales de transparencia, esto se hacía de forma mensual, cosa de saber de que si eran muy pocos, entonces, por ejemplo, se podía aumentar la publicidad que había en redes sociales o se podía mapear mejor a los funcionarios y hacer un trabajo más fuerte en convocatoria, etc. Lo mismo era cantidad de publicaciones, articulaciones de los participantes, se tenía que ver mensualmente y se hacía, al finalizar los talleres se hacía esto. Entonces, en el fondo esto debe ser un producto de un resultado en realidad, de la actividad de los talleres, entonces era al final una vez que aprendían, cuántas publicaciones y artículos iban sacando. Y así. Vamos un poquito más para arriba, por favor. Entonces, ahora en una actividad de 1 minuto, considera las piezas de evidencia que se debe levantar. Hay que saber con qué frecuencia se podría realizar, entendiendo que como es harto trabajo, tenemos que saber cuándo vamos a poder procesar esta información y no levantar por levantar, que es un error que hemos cometido muchos. y eso es en base a cuándo necesitas esta información para tomar las decisiones pertinentes, ¿ya? Entonces,
Ahí lo que vamos a ir viendo es, vamos viendo, no sé, funcionarios adquieren capacidad y conocimiento sobre datos públicos, y vamos viendo si se lo considera esto una vez, semanal, mensual o anual. Ahí pueden ir jugando ahí la idea es que ustedes vayan poniendo más post-it y vayan diciendo con qué frecuencia se va a hacer. Lo mismo con, bueno, en este caso, funcionarios que adquieren conocimiento sobre datos públicos es una sola vez porque es después se va a evaluar tal vez con un examen al final de la capacitación, donde vieron si se aprendió o no. Periodistas utilizan los datos para investigar casos de corrupción. Contactarlos no debe ser fácil ni la respuesta, pero mensualmente me parece más pertinente que anual, porque así vemos si es que en realidad tenemos que hacer ajustes a la plataforma, si es que es suficientemente entendible o no, etcétera. Ya vamos cambiando. Nuevas cuentas creadas en el sitio web, eso es algo que se puede hacer de forma semanal porque es fácil y así tal vez vamos cambiando, por ejemplo, el tema de la difusión de las redes. Casos de corrupción relevados es algo que va a aparecer muy al final y va a requerir toda una investigación, así que se puede hacer de forma bianual o anual. Entonces la idea es que dentro de los proyectos que ustedes están creando, pongan los indicadores y vean cuál es la frecuencia que tienen que hacer, recuerden, de acuerdo a cuándo van a necesitar esta información. Un minuto. Recuerden la idea que es agarrar un post-it, poner su propio indicador y ver con qué frecuencia lo van a hacer. Vamos a ir leyendo por mientras los ejemplos que se dan. Semestral, estudiantes generan los proyectos de incidencia con herramientas adquiridas, buenísimo. Número de asociaciones conformadas de forma anual, porque requiere todo un proceso para atrás. Número de participantes en representación de los barrios que participaron de la Asamblea Ciudadana. Esto es todo un trabajo que hay que hacer para llegar a ello, así que, y también son pocas las instancias, así que no se hace todos los días. Espacios de articulación de organizaciones en materia de anticorrupción, se podría hacer de forma mensual, ya que hay una diversidad de espacios que funcionan en torno al tema, etcétera. No sé si hay alguien más que quiere agregar, ahí estás viendo, adherencia al Colegio de Abogados. También de forma semestral, tal vez puede ser en base a una campaña que se realice. Buenísimo. ¿Les parece pasar al siguiente paso entonces? Ahora viene todo un proceso de una vez que nosotros hemos identificado los indicadores y hecho el cronograma, tenemos que empezar a recolectar esta información, ¿ya? Y en el fondo hay información que nosotros la podemos sacar de datos secundarios, por ejemplo, recordando el ejemplo que vimos de la fe pública en base al número de votaciones, eso es información que la podemos sacar de transparencia.
o hay otra información que tiene que ver si es que en realidad las capacitaciones funcionaron o no, y eso es un examen que nosotros mismos hacemos, entonces de fuente primaria. Acá hay un resumen de los datos que pueden ser propios o datos secundarios. Entonces tenemos las encuestas autoadministradas, tenemos las entrevistas detalladas, las discusiones de los focus group, y pueden haber muchos más. Recuerden que también pueden haber fotografías, no solo tienen que ser cosas escritas, pero tiene que ser evidencia, ¿ya? No solo nombrarlo. Después en datos secundarios tenemos los datos del censo, noticias de medios de comunicación que son acompañadas con las fuentes, no cualquier noticia, pero eso sí demuestra especialmente procesos más complejos, leyes, normativos e instrumentos legales públicos que van surgiendo, datos y registros administrativos, por ejemplo, matrículas de escuela, asistencias de diputados al Congreso, opinión de encuesta pública. Entonces, una vez que lo recolectamos, pasamos al almacenamiento. ¿Fío? Estás en mute. Perdón, gracias. Buenísimo, muchas gracias, Bea. El segundo punto de este paso es el del almacenamiento, como bien nos decía Bea. Un poco una cuestión clave dentro del almacenamiento que nosotros encontramos es que identifiquemos, primero, bueno, identificar y catalogar la información en función justamente de su valor. Pero antes que eso es darle valor. O sea, ser conscientes de que la información que manejamos efectivamente tiene valor y es sensible. Por supuesto que vamos a tener que identificar cuán sensible es, ¿no? O sea, qué información es ultra sensible, cuál es sensible y cuál, por el contrario, puede ser pública o de acceso libre. Pero es muy importante que tomemos conciencia del valor de esa información en términos de bienes, casi diría. Y en este sentido, el segundo punto, una vez identificado y catalogada nuestra información, va a ser el de identificar o analizar los riesgos de dicha información, ¿no? Entonces, en primer lugar, la identificamos, la catalogamos, y en segundo lugar, vemos los potenciales riesgos que ésta puede llegar a tener y actuamos en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Seleccionar herramientas para considerar o que sean lo suficientemente seguras para ese tipo de información, ¿no? No soy experta en seguridad digital, pero dentro de nuestro toolkit lo que se hizo fue incorporar algunas herramientas, ¿sí?, que pueden ayudar a justamente resguardar esa información, ¿no? Como por ejemplo Veracrypt, que funciona, no, que está aquí expresada. Volviendo a los ejemplos, tenemos los colegas de Ciudadanía Inteligente y la Chile Transparente. Más que nada, de vuelta, a modo de ver que se puede hacer de diferentes formas y que de repente podemos tener diferentes aproximaciones en función de las necesidades y de las formas que tenemos en nuestras organizaciones. La cultura institucional en esto, más allá de la cultura de evaluación de impacto, va a ser central, ¿sí? Entonces, es muy importante en cada uno de estos pasos que nosotros vamos haciendo, apropiárnoslo en función de lo que ya tenemos instalado en nuestra organización, cómo está funcionando. Y eso es lo que hicieron muy bien en ambas organizaciones. Acá en el caso de Ciudadanía Inteligente, contaban con un modelo, con un proceso, entonces lo que fueron haciendo fue como adaptar o ayornar ese proceso a esto, ¿no? Entonces de repente podemos ver en Chile Transparente el tema de, por ejemplo, los métodos de recolección, ver el tema de revisión de estadísticas, el seguimiento en conversaciones vía planillas, bueno, diferentes plantillas, reglamentos, la revisión de estadísticas, ¿no? Recuerden que íbamos un poco en relación a este tipo de herramientas, ¿no? Las encuestas autoadministradas, las entrevistas o los grupos de discusión. Siempre vuelvo al mismo punto, perdón, sé que soy reiterativa, pero vuelvo al mismo punto de tratar de ver cuál es la herramienta indicada, cuáles son las fortalezas y las debilidades de estas herramientas para lo que nosotros necesitamos medir, ¿no? Eso va a ser lo fundamental en todo el proceso. Ustedes tienen que estar muy focalizados en eso. ¿Qué me sirve, qué no me sirve? ¿Cuáles son las fortalezas de todo esto? Hay una tabla muy, muy buena de Liri, como ya mencionaban, que nos puede ser como súper útil para eso, ¿no? Bueno, y acá, en tema de herramientas, por ahí, ¿qué reportes utilizan? ¿Qué los certificados? ¿Qué periodicidad? Y este tipo de cuestiones pueden ser muy importantes. Dicho esto, queríamos avanzar con la próxima actividad, nuevamente 2 minutos vamos a dar para esto, y la idea acá es pensar en su proyecto, en su proyecto y en las pruebas que
se podría recoger o la información que se podría obtener para ese proyecto, teniendo en cuenta la privacidad de los datos y el almacenamiento de los mismos, ¿no? Entonces acá la idea es poder pensar, quizás esto estemos menos acostumbrados, por lo menos hablo desde lo personal, ¿no? Por ahí menos acostumbrados a hacerlo, pero me parece que es bastante ágil hacerlo. Tiene que ver con qué información de lo que se genera en nuestro proyecto, qué pruebas, qué evidencia tenemos vinculadas a cuestiones públicas y otras a la privada. O sea, qué de estas cuestiones no pueden para nada ser publicadas, ser comunicadas y por tanto deben tener un almacenamiento seguro porque es información sensible, y cuál por el contrario puede tranquilamente circular en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Podemos difundirla por WhatsApp con colegas o con quien querramos sin problema. Bueno, ese tipo de, por supuesto que quienes estén pensando en seguridad no van a estar pensando en WhatsApp, pero no importa, se me escapó. Los invitamos a ir completando esto en el Miro o ir haciendo sus comentarios en el chat. Si no tienen suficientes post-its, hacen doble clic y les sale este post-it enorme, horrible. Pero lo pueden manejar. Ahora voy a hacer... Ah, gracias. Ahí están otros. Muchas gracias. Ya que estamos ahí mientras completan, yo puedo hacer como mis confesiones de que acá tiene mucho miedo el equipo, pues cuando yo comparto pantalla hay altas chances de que alerta de seguridad, riesgo de que comparta cualquier otra cosa no vinculada a lo que tengo que compartir, así que estamos acá todos muy atentos y atentos a que no suceda. Público, miembros de la JD de las asociaciones. ¿Qué sería? Jefe, no sé. Eventos, cantidad de participantes, iría por este lado. ¿Qué más? A ver, privado. Memorias de reuniones, muy bueno. Grabaciones de talleres o reuniones con activistas, súper importante. Entrevistas también, ¿no? Con actores claves, estoy complicado. Conferencias o paneles, perfecto, o sea, cualquier información o, digamos, los videos, ¿no? Una sistematización de lo que sucedió en alguna conferencia, en algún panel, por supuesto, puede ser público. ¿Tú me diste pan de para mí? De vaina me saludas. Estoy tratando de silenciar, a ver, no identifico quién es, pero estoy tratando de silenciarla. Yo lo hago. Como que la silencio y se va, no sé si es que estamos todos haciendo lo mismo, es altamente probable. Altamente probable, no tan altamente eficiente, pero bueno, cosas que pasan. Bien, bueno, informes de boletines elaborados, resultados, cambios, no sé si, no estoy llegando a ver el chat, a ver si hay algún comentario más. ¿Qué es Veracrypt? Sí. Gracias a Irving por responder, porque es obvio que yo iba a empezar a titubear a ver qué era, qué no era. ¿Cómo su sistema de evaluación se implementa en el diseño y ejecución de los proyectos? ¿En qué sentido? Juan, ahí acabo de leer tu pregunta, o sea, que no está estrictamente vinculada con este paso, pero ¿nos podrías comentar o desarrollar un poquito más a qué te referís o ahondar en tu pregunta, así después también podemos responderla cuando hagamos el seguimiento? Porfa. Gracias. Y buenísimo que Ronda, ya había también otra persona participando, ¿no? Así que espectacular. Gracias por sumarse. Avancemos sino al próximo paso. Bien, sigo. Termino de leer estrategias de incidencia y informes de encuestas realizadas, como que fue más o menos lo que apareció por aquí. No sé si habrá como más comentarios, pero bien Bea me dice que estoy jugada con el tiempo y que vamos al paso 6.
Bien, paso 6, y para felicidad de todas y todos, este es el último paso de nuestro proceso. ¿Querés arrancar, Bea? Si quieres te doy un break. Ya, entonces, ¿para qué sería el análisis? Esto, último paso, pero no menos importante, de hecho más importante, porque si no, no tiene ningún sentido todo lo que hemos hecho. Y hemos hecho harto. Entonces, ¿por qué necesitamos esto? Para saber si estamos alcanzando los resultados y hacer los ajustes necesarios, porque necesitamos entender, identificar si todos los componentes del programa son necesarios. Tal vez nos dimos cuenta de que los resultados los estábamos logrando sin tanta actividad. Podemos eliminar la mitad de las capacitaciones y esto nos va a ayudar también a ajustar los presupuestos. Verificar el mapeo de actores y su estatus, si es que hay nuevos actores que están interviniendo o no, etc. Revisar si es que existen efectos adversos no planificados que pueden ir surgiendo. ¿ya? Los riesgos también son dinámicos, lo mismo que los supuestos. Especialmente cuando estamos en democracia pueden haber hitos importantes. Acordar qué aprendizaje obtenemos para otros proyectos y programas. Este análisis tiene un valor enorme para ir mejorando institucionalmente. Decidir entonces en ese caso si escalamos un proyecto piloto, si lo tenemos que rediseñar, si es que lo podemos copiar y pegar, incluir innovaciones, etc. Y por último, muy importante es entender si es que cuando el proyecto finaliza se mantienen los efectos en el tiempo, si es que es sostenible. Y eso no solo, eso también como que ayuda a la academia y a todas las organizaciones y actores que estamos pendientes de cuáles son los efectos necesarios para mejorar la democracia, los derechos humanos y la gobernanza. Entonces, ¿cómo hacerlo? Hay que ser flexible pero constante. ¿ya? Una vez que se registra el resultado obtenido en cada fase, se tienen que comparar si es que el avance que hay entre la meta y los resultados, o sea, obviamente que no se espera llegar al 100% al tiro, pero en ese caso lo que se puede hacer es dividir, si es que estamos en la mitad del tiempo, si el 50%, así va de indicador a indicador. Analizar qué tan cerca nos encontramos y si se está por debajo del objetivo se tendrá que adaptar. Acá damos un ejemplo de ciudadanía y desarrollo, que en el fondo ellos tenían como meta para el fin del 2023 se mejora la calidad, disponibilidad y demanda y uso de información disponible, mecanismos de transparencia activa en las instituciones públicas. ¿ya? Entonces, ¿cuál eran el resultado que habían obtenido hasta ahora? Eran 15 informes presentados y eso representa que ya estaban habiendo más informes de los que requerían, entonces no había que hacer absolutamente ninguna adaptación. Pero sí tenían solo 10 notas de prensa a partir del informe y el análisis es que tienen un 66% de lo requerido. Entonces, cosas que pueden hacer, empezar los talleres enfocados a periodistas para atraer mayor atención sobre el informe de OGP. 8 actualizaciones de portales web de transparencia, 100%, se cumple la meta, y así en realidad. Tal vez no es necesario, pero en el fondo se entiende. En el fondo, en la medida en que vamos viendo cuánto nos avanzamos al objetivo, es cuáles son las adaptaciones que queremos. Entonces, ahora la actividad es, piensen en literalmente 2 minutos para que podamos cerrar y estamos a tiempo. Piensen en un proyecto anterior, qué es lo que no salió como se esperaba y cómo puedo cambiar el proyecto para evitar este problema nuevamente. ¿ya? Entonces acá hay unos ejemplos, por ejemplo, personas confirmaron su asistencia pero no aparecieron, un recordatorio por mail, muy pocas personas descargaron el informe en nuestro sitio web, uso de analíticas, más difusión, o tal vez mejorar los informes que se hacen, hacerlo más simple, más atractivo. Solo nos reunimos con legisladores que ya nos apoyaban, desarrollar una estrategia de incidencia para acercarse a los que, a la, ay, se me olvidó el concepto, los políticos que todavía están indecisos, etc. Entonces, tenemos 2 minutitos para así poder analizarlo y hacer el cierre.
Vamos a ir leyendo entonces cuáles son los ejemplos que se dan. Ya. El invierno impedía las capacitaciones presenciales. Qué importante, qué dato más realista. Se convirtieron en reuniones virtuales, entonces. Algunos presidentes de barrio no participan activamente, entonces redefinir la metodología para los talleres, una vez tiene que ir hasta con los horarios. No sé. A ver. Fío, ¿puedes achicar para que pueda ver todo? Lo siento, Ciudad de México es la ciudad más ruidosa del planeta. Adaptar y flexibilizar metodologías. No, perdón, el problema fue que en contexto COVID no se pudieron hacer eventos presenciales, entonces también adaptar y flexibilizar metodología. Desarticulación, el problema hubo que desarticulación, pausas en la articulación con las organizaciones miembros de la red. Entonces diseñar estrategias para que la participación en red haga sinergia con el trabajo institucional de cada organización. Qué importante. Bueno, así como podemos ver, en el fondo, esto es lo que nos va a permitir llegar al impacto. Y esto se relaciona un poco con una pregunta que hacen respecto a si cuándo se debe hacer este monitoreo de evaluación, si es solo en el diseño o cuando se implementa. Y lo ideal es hacerlo en un principio, cuando se está diseñando el proyecto. O sea, resulta todo mucho más fácil y nos ahorramos bastantes dolores de cabeza. Pero sí se puede medir el impacto en la medida en que se está haciendo. Se van a tener que generar ciertas actividades algunas veces, en que pasa mucho. Nos pasó con varias organizaciones que no tenían una teoría de cambio, sino que tenían como las actividades nomás presupuestadas, y al hacer la teoría de cambio se dieron cuenta que tenían que agregar actividades, entonces que ya pasa mucho más allá del monitoreo de la evaluación. O algunas veces ya estamos casi finalizando el proyecto, entonces en ese caso tal vez obviamente que no tiene sentido hacer indicadores de las actividades que ya realizaron, pero sí hacer los indicadores más claves que nos sirven para demostrar de si se avanzó o no, o para ver cuáles son los últimos ajustes que se puede hacer. Respecto a los pasos que habían, yo diría que del 1 al 4 diseño, porque el 4 también es planificar un cronograma, se hace con anterioridad. Y después ya recolectar y almacenar la evidencia también ya se empieza a hacer cuando se está ejecutando, a pesar de que se tiene que identificar cuáles son los instrumentos que se van a utilizar. Entonces, es un sistema que está vivo, siempre se está reevaluando, etc. Eso sería con respecto a los pasos. Aprovecho, perdón, Bea, no te quiero pisar. Aprovecho para decir que fueron varias las preguntas que se hicieron a lo largo de todo el lanzamiento, muy buenas, por cierto, así que muchas gracias por eso, vinculadas a teoría de cambio, vinculadas al proceso en general, vinculadas a indicadores, etcétera, en ambos, en el chat y en el Miro, así que lo que les vamos a proponer es que esa sistematización que habíamos propuesto o ese seguimiento va a ser a través de algunas cápsulas donde podamos dar respuesta a todas estas inquietudes, comentarios, etcétera, en aras de que son las 5 y 2 minutos, y habíamos mencionado que, bueno, perdón, en mi país son las 5 y 2 minutos, pero son la hora y 2 minutos, como para seguir de todas formas, sí, vea. Perdón, antes de que cerremos y que se vayan, queremos sacarnos una foto todos juntos. Hace un proceso bonito y sería genial si es que pueden prender sus cámaras por última vez y que nos saquemos una foto, todos los que hemos participado, por mientras que están haciendo eso y se están, ¿cómo se dice? Chicateando, bonito. Arreglando. El lenguaje más global, vea, no sabemos qué significa eso. No, bueno, arreglando. Recordarles Photoshop para los más viejitos, ¿eh? Photoshop. Acordarles de que, bueno, invitarlos a descargar, les vamos a mandar el toolkit por correo a todos ustedes, y en unas semanas más los vamos a contactar también para enviarles una mini encuesta y saber si les fue útil y si es que al final empezaron a medir gracias a estas herramientas que les estamos entregando.
un poco entender bien si es que les sirvió o no, etcétera. Y todas estas recomendaciones las vamos a utilizar para seguir mejorando el proyecto. Eso. Entonces, oye, no sabría cómo sacar la foto con tanta gente. ¿Vas a tomar la foto, vea? Si alguien me puede ayudar, porque Le creo que vamos vamos a pedir ayuda a Natalia. Natalia nos ayuda a tomar la foto, pero por favor, si nos ayuda a contar a 3, porque tenemos que poner nuestro mejor ángulo, nuestro mejor portada, y empezar y de nuevo agradecerles a todos. Natalia nos dice. Ok. Son 2 Mm. páginas, digamos, entonces yo digo que nos quedemos todos sonriendo hasta que yo les diga. Mantengamos la sonrisa unos 30 minutos. Ok, yo les digo. 1, 2, 3, ya. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Fue una sesión bastante rápida, los llenamos de información, pero es un tema muy, muy valioso. De nuevo, los invitamos a que se sumen en la página web de Impacta Latam para que estén ahí pendientes de futuras actividades, eventos que puedan surgir. Agradecerles por su participación, también agradecerle al equipo, a Beatriz, a Fiorella, a Aniela, a Mer, por supuesto, a Catherine también, a todo el equipo y todas las organizaciones socias que participaron en este evento, y por supuesto a Daniel y a Daniel también de NET por participar y por siempre apoyarnos en este espacio. Los invitamos que estén pendientes, van a venir más cosas próximamente, y como les decía ya Bea, en unas semanas revisen su correo, que ahí estaremos mandándoles algunas cositas importantes, algunas fotos también de lo que pasó y más materiales para que sigamos esta conversación. Esta comunidad la vamos a construir juntos, y gracias por participar. Les mandamos un abrazo desde Guatemala a toda Latinoamérica y todas las partes que estén participando. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Toro. Chao.